Hermanos, continuamos con nuestra serie de prédicas en el libro de Nehemías y esta serie se titula El Dios que edifica. ¿Has tenido la oportunidad, hermano, de escuchar hablar de la filosofía de los Navy SEALs? No sé si lo pronuncié bien. Esta fuerza de élite de la Marina estadounidense. Ellos tienen un código de honor que describe a hombres comunes con un deseo poco común en la gran mayoría. Hombres forjados por la adversidad, disciplinados, leales y dispuestos a sacrificarse por su nación. Quiero resumir en una sola oración lo que ellos creen como filosofía. Hay mucho más, pero quiero resumirlo de esta manera. Ellos declaran esto: mi lealtad al país y al equipo es irreprochable. Nunca me rendiré. Mi palabra es mi garantía. Wow, ¿verdad? Esta declaración resume un compromiso total de cuerpo, mente y alma. Están entregados a una causa. No se trata solo de palabras, sino de una vida marcada por la disciplina, el sacrificio y la fidelidad a un llamado. Ellos están dispuestos a morir por su patria. Están dispuestos a morir por los suyos. Cuando ven a alguien ahí en el campo tirado, ellos están dispuestos a no solamente cargar su propio peso, sino cargar con el compañero y no abandonarlo, porque son fieles, son leales, están comprometidos. Pero hermanos, si ese nivel de compromiso es digno de admiración en el campo militar, ¿cuánto más lo es cuando se trata del pueblo de Dios? Nehemías capítulo 10. En este capítulo los israelitas renovaron un pacto solemne con el Señor después de reconocer su pecado y confesar su historia. Estos son los capítulos que hemos visto en los sermones anteriores. La palabra de Dios es expuesta en el capítulo 8. En el capítulo 9 ellos confiesan su pecado y ahora estamos en el capítulo 10. Ellos se comprometieron nuevamente con la ley de Dios. Ellos van a usar mucho del lenguaje del Antiguo Testamento, el lenguaje de Deuteronomio, de Levítico, declarando su determinación de vivir conforme a la voluntad de Dios. No fue un gesto superficial, sino un acto público y voluntario de consagración total. Y este tema, hermanos, no podría ser más relevante para hoy. ¿Saben por qué? Vivimos en una generación que huye del compromiso. La gente quiere los beneficios de una relación sentimental sin la responsabilidad del pacto matrimonial. Prefieren probar antes de entregar. Ellos prefieren visitar antes que pertenecer. En la sociedad, el matrimonio se posterga o se reemplaza por la cohabitación. Pero eso no está muy lejos de la realidad de la iglesia. ¿Por qué? En las iglesias, hermanos, muchos asisten, pero pocos desean formar parte de una membresía o consumir o asumir responsabilidades espirituales. Es decir, si tú ya eres miembro de la iglesia, muchos están quizás con esa lucha en su propio corazón de asumir responsabilidades directo con su iglesia. El compromiso sin reservas, con costo, sacrificio y fidelidad, ha dejado de ser popular en nuestros días. Eso es una realidad en nuestra iglesia también. Y yo espero que Dios use su palabra para poder obrar en nuestros corazones respecto a este tema del compromiso. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 10 de Nehemías, nos recuerda que el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a comprometerse. No por obligación, sino porque reconocemos que su vida nos pertenece. Y ese mismo llamado resuena hoy. Dios nos está llamando a renovar un compromiso delante de su presencia y delante de su pueblo. Dios nos está llamando, estimados hermanos,
a comprometernos delante de su presencia, pero también comprometernos frente a este pueblo que Él ha ganado con su preciosa sangre. El día de hoy no tengo 3 puntos ni 4, solo tengo 2 puntos para ustedes. Eso los pone felices, ¿verdad, hermanos? 2 puntos nada más. El primer punto para esta mañana le he titulado La renovación fiel del pacto. Y vamos a ver este punto desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Así que por favor abran allí sus Biblias. Si por ahí la cerraron, vuélvanla a abrir en Nehemías capítulo 10, del 1 al 29. Cuando yo comencé a leer este texto, sonaba así como si estuviera hablando hebreo, ¿verdad? Todos los nombres. Yo decía, wow, ya, si me aprendo esta lista de nombres, ya yo puedo decir que hablo hebreo. Porque sí, sonaba así bien difícil, bien difícil. Entonces el capítulo abre con una larga lista de nombres. Muchos podrían parecer podría parecer a una sección de la Biblia que deberíamos pasarla rápidamente. Pero para Nehemías no. Cada nombre que está aquí es intencional. Cada nombre es importante. Cada nombre tiene un peso. Cada firma representa una decisión. Este es un momento solemne. No es un acuerdo político ni una firma administrativa. Es una expresión pública de lealtad espiritual. De tal manera, hermanos, que por favor no pasemos por alto estos nombres. Hay mucho que aprender aquí. Vamos a detenernos, no de manera minuciosa examinar quién fue tal personaje, sino ver que detrás de cada grupo de personas, detrás de cada individuo, Nehemías tiene una intención. Pero vamos al versículo 38 del capítulo 9. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hermanos, esta renovación de pacto no surge de la presión, sino del reconocimiento. ¿Qué han reconocido ellos? Han reconocido el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Han reconocido la fidelidad de Dios en el pasado. Recuerda, el pastor Rubén nos presentó ahí un cuadro, un ciclo en el cual el pueblo pecaba, el pueblo clamaba, Dios respondía, Dios era fiel, Dios enviaba o manifestaba de múltiples maneras su bondad y su fidelidad al pueblo, pero el pueblo otra vez respondía con dureza, con rebeldía y se apartaba. Pero en este caso, este compromiso surge de ver su propia historia y ver la fidelidad de Dios, ver cuán bueno ha sido Dios para ellos. Ellos han visto el carácter de Dios, han visto la paciencia de Dios que no los ha abandonado. Y para mostrar que su compromiso no era superficial ni pasajero, el pueblo decidió dejarlo por escrito. Es decir, a ellos no solamente les bastó el decir, yo me comprometo a hacer esto delante de Dios, sino que ellos quisieron dejar esto por escrito. Es muy fácil dar una promesa verbal, ¿verdad? Y la frase típica, las palabras se la llevan el viento, dice. Pero ellos querían firmar o concretar este pacto con algo escrito. Querían asegurarse de que su promesa delante de Dios quedara registrada, no solo en palabras, sino también en hechos. Fue un acto público donde toda la comunidad se unió en un solo nosotros, expresando que este compromiso no era solamente individual, sino también era colectivo. Y es así que después de haber escuchado la palabra de Dios otra vez, en el capítulo 8, haber confesado su pecado en el capítulo 9, el pueblo llega a una conclusión. Si Dios ha sido tan fiel con nosotros, ¿cómo no vamos a responder con fidelidad? Y posiblemente esa sea tu conclusión también. Cada vez que tú te expones a la palabra, que tú vienes a este lugar a escuchar la palabra de Dios y estás buscando responder de manera apropiada. Y hacemos bien en responder
ante la fidelidad de nuestro Dios con un compromiso de obediencia, de lealtad ante Él. Ahora, veamos quiénes firmaron este compromiso. Versículo 1. Los que firmaron fueron, dice, Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. La lista de los firmantes comienza, como era de esperarse, con el líder civil, con el líder espiritual, Nehemías, quien es identificado con su título político como gobernador. Él encabezó este compromiso dando el ejemplo. Él mismo se incluye entre los que firman, mostrando que no está por encima del pueblo, sino que está en el mismo nivel que el pueblo de compromiso. Pero luego vemos, hermanos, que aparece otro personaje que es Sedequías. Lo curioso es que no tenemos mucha información de Sedequías más que lo que se dice aquí. No hay ningún registro que nos dé mayor información de él. Sin embargo, la conjunción y, que une su nombre con el de Nehemías, sugiere que estaba estrechamente relacionado con él, posiblemente como un colaborador o un asistente del gobierno. Algunos estudiosos piensan que pudo haber sido el secretario del gobernador. No hay evidencias concretas para aseverar esto, afirmar esto, pero algunos estudiosos creen que posiblemente esto sea. Lo que sí podemos decir es que Sedequías, fuera quien fuera, cumplía un rol importante dentro del liderazgo de la comunidad. En segundo lugar, vemos en los versículos del 2 al 8, aquí encontramos a 21 jefes de familias sacerdotales. No vamos a ver los detalles, pero tú los puedes leer allí en la Biblia. Y la lista está organizada según los nombres de sus linajes, lo que muestra que el pacto involucró no solo individuos, sino también a familias enteras que se comprometieron a servir al Señor. Sin embargo, es interesante que mientras yo leía esta lista de sacerdotes, y quizás tú también te has dado cuenta, ¿quién no aparece allí? Esdras. Todos nosotros sabemos que Esdras era un sacerdote. Y bueno, los estudiosos dicen que esto se debe probablemente a que, como se están manifestando los jefes de los linajes, de las familias, Esdras se incluye dentro de la casa de Seraías. Y esto lo puedes corroborar en Esdras capítulo 7, versículo 1. Esta era su familia sacerdotal, de tal manera que Esdras está incorporado aquí. Luego vemos en los versículos del 9 al 13, dicen que aquí estaban los levitas y sus hermanos. Se menciona a 17 levitas de manera específica. Los tres primeros, con nombre, Jesúa, Bani y Cadmiel, son identificados específicamente como levitas, mientras que los 14 restantes son llamados sus hermanos, mostrando que toda la familia estaba involucrada en el servicio de la adoración y el ministerio delante de Dios. Es interesante, hermanos, notar que los nombres Jesúa, Sebaría y Bani aparecen repetidamente en las listas de los capítulos del 8 al 10, lo que implica que estos eran hombres que estaban muy activos en el servicio dentro de la casa de Dios. Luego del versículo 14 al 27 tenemos a los jefes del pueblo, a las cabezas. Se registran 44 jefes de familias importantes dentro del pueblo. Los primeros nombres, del 14 al 19, siguen un orden muy parecido al de la lista de Esdras, capítulo 2, lo cual indica una continuidad entre las familias que regresaron del exilio y las que ahora se están comprometiendo nuevamente con el Señor. Es decir, hubo un gran grupo de personas que llegaron con Esdras y ellos mismos que ya han pasado un buen tiempo en la tierra de Israel, también están asumiendo este compromiso delante de Dios. Ahora, del versículo 19 en adelante, vemos que durante todo este tiempo del regreso, de volver a la tierra, habían generaciones que posiblemente habían nacido ya en la propia tierra,
una nueva generación que estaba conociendo todo el obrar de Dios, todo lo que el Señor estaba haciendo en su pueblo, y ellos también son incorporados en este grupo de personas que están firmando. Hermanos, hasta aquí la conclusión. El orden no es casual. Esta lista comienza con el líder civil, continúa con los líderes espirituales, sacerdotes y levitas, y se extiende después al resto de los representantes del pueblo. La secuencia refleja una continuidad unida tanto de las autoridades como de las familias que reconocen su responsabilidad de conformarse al pacto de Dios. Hermanos, todos, sin excepción, estaban aquí para firmar. Y el versículo 28 nos dice el resto del pueblo. Y es que esta no es una lista exhaustiva. Mira lo que dice el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Este texto nos da un poco de luz de que los levitas estaban divididos en diversas áreas. Estaban allí los porteros, los cantores, los que servían en el templo. Hermanos, sin embargo, hay una frase en el versículo 28 que debe llamar nuestra atención. Y es la frase que dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Y aquí los comentaristas están divididos en cuanto a qué quiere decir esta frase. La primera probabilidad es que esta frase indique a aquellos judíos que firmaron el pacto. Es decir, no todos los judíos están firmando el pacto, sino aquellos judíos que se habían mantenido puros, que se habían mantenido sin la contaminación de los pueblos paganos, que no habían tenido algún tipo de mezcla con los pueblos paganos. Esa es la primera opción. La segunda opción es que algunos interpretan también que esta expresión hace referencia a extranjeros que se habían convertido al judaísmo, es decir, que habían dejado sus prácticas o sus costumbres paganas para poder servir a Dios. Ahora, esto no es muy descabellado porque vemos que habían a los que se les llamaban los prosélitos en Esdras, capítulo 8, versículo 17, que también fueron incluidos dentro del pueblo de Dios. En cualquier caso, ya sea que sea la primera interpretación o la segunda, yo creo que el autor lo que quiere destacar es la importancia de una devoción exclusiva y consagrada a Dios. Dios está buscando a un pueblo único, celoso de buenas obras, que se aparte del mundo para poder servirle. Hermanos, Dios quiere santidad en medio de su pueblo. Y notemos que ellos se apartaron de algo para algo. Ellos no simplemente se apartaron de las influencias de los pueblos extranjeros y paganos. Ellos se apartaron de algo para algo. Ellos tenían un objetivo muy en claro. Hermanos, esto es importante porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Dios te apartó del pecado para Él mismo, para su palabra, para que tú le busques celosamente. Eso es lo que está diciendo. Y hermanos, en este caso en particular, ellos se apartaron de las abominaciones del mundo a la ley de Dios. Y es que hay un gran énfasis en la ley de Dios en los versículos del 28 al 36. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 28. Y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Versículo 29. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Versículo 29.
y que guardaran y cumplieran todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová. Versículo 34, como está escrito en la ley. Versículo 36, como está escrito en la ley. Hay un gran énfasis en el propósito por el cual Dios llamó a este pueblo. Y es que, hermanos, Dios sigue llamando hoy a su pueblo a vivir separado de los valores, las prácticas, las creencias que contradicen su palabra. Esta separación, hermanos, no significa aislarnos del mundo o encerrarnos en una burbuja cristiana. Y quiero enfatizar esto, hermanos, porque muchos de nosotros entendemos mal lo que significa apartarnos del mundo. Algunos entendieron, como Martín Lutero, que apartarse del mundo era ir a un monasterio y estar allí apartado de toda la civilización, cuando en realidad él quiso escapar del mundo, pero el mundo se fue en su interior. Y no está hablando de eso. Tampoco está hablando que pues no le voy a hablar a los incrédulos de mi trabajo, porque yo soy cristiano y me tengo que apartar. No está hablando de eso necesariamente. Más bien implica mantenernos diferentes en nuestra forma de pensar, decidir y vivir, aun cuando estamos rodeados de una cultura que constantemente nos invita a conformarnos a sus patrones. Eso es vivir apartado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tengamos cuidado, hermanos, porque el mundo está buscando conformarnos a sus patrones. Te pregunto, ¿estás apartándote del mundo? ¿O estás dejando que el mundo te conforme a su cosmovisión de vida, a su forma de pensar, de vivir, de actuar? Debemos entender que el peligro para nosotros no está solo en el pecado visible, sino también en el acomodamiento silencioso. Cuando comenzamos a pensar, a hablar y a actuar como el mundo, y nuestra fe pierde fuerza y su forma. Algunos teólogos han llamado esto el sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es una mezcla de dos conceptos. Es mezclar los valores del mundo con los principios del evangelio. Y esto siempre, hermanos, va a ser una tentación para el pueblo de Dios. Mezclar los principios de Dios con el evangelio. Y muchas veces nuestra tentación es mezclar esto yo no soy ninguno de los dos extremos. No soy demasiado santo ni demasiado mundano, me mantengo ahí, ¿no? Con un pie en cada lado y así, caigo bien a los de la iglesia, caigo bien también a los de mi trabajo y pues evitamos cualquier conflicto, cualquier diferencia. Hermanos, en los días de Esdras y Nehemías, la separación era necesaria para conservar la identidad espiritual del pueblo redimido. Hoy también lo es. Hoy también es importante de que nosotros no nos mezclemos en el mundo, que no nos conformemos al mundo, que la gente pueda decir, este es un creyente, este es un mundano. O sea, que la gente pueda tener una idea de qué es lo que nosotros creemos y por qué vivimos de manera muy diferente en medio de un mundo que exalta la autonomía, el relativismo y la comodidad. El Señor nos llama a ser un pueblo que refleje su santidad y que no copie los valores del mundo, sino que influya en él con la verdad y la gracia de Cristo. Dios te ha llamado a ser luz creyente. Dice que ninguna luz se pone debajo de la cama o de un almud, sino que se levanta para que pueda alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que te aplaudan y te digan, wow, qué moral es este hombre, qué bueno, sino que tú puedas decirle, ¿sabes por qué soy así? ¿Sabes por qué pienso de esta manera, vivo de esta manera? Es porque creo en un Dios que me ha revelado el propósito de mi vida y me ha enseñado a vivir según sus términos, no según los valores que este mundo exalta. ¿Estamos viviendo realmente como un pueblo apartado para Dios? ¿O nos hemos dejado moldear por los valores de este mundo? Mira lo que dice el versículo 29.
se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Todo el pueblo, hermanos, se juntó para jurar delante de Dios. Estamos hablando de palabras mayores. Jurar delante de Dios. Y es que, hermanos, nosotros no tenemos que pensar como Occidente, tenemos que pensar como ellos. Jurar delante de Dios implicaba comprometer mi vida ante el pacto, y específicamente el pacto mosaico, quien estipulaba que la obediencia traía ¿qué? Bendición. Y la desobediencia traía maldición. Hermanos, el estudioso Feisham señala que en algunos pasajes la palabra maldición está tan relacionada con el pacto mosaico que casi funciona como un sinónimo. ¿En qué sentido, hermanos? En que todo aquel que vivía bajo el pacto mosaico estaba comprometido a cumplir la ley de Dios. Si no lo cumplía, había grandes consecuencias. Y de hecho, una de las razones del por qué el pueblo es llevado al exilio es porque no guardaron la palabra de Dios, porque no cumplieron la palabra de Dios. Esto entonces demuestra, hermanos, que el juramento que ellos estaban haciendo no era meramente formal, sino que ellos buscaban asegurar la seriedad del compromiso. Quien rompía el pacto debía esperar las consecuencias. Y aunque Nehemías capítulo 10 no menciona la palabra maldición de manera específica, es muy probable que ellos, al ser instruidos por Esdras, quien les instruyó en la ley de Dios, ellos tenían o hubieran tenido en mente capítulos como el capítulo 26 de Levítico o Deuteronomio capítulo 28, donde Dios habla de estas dos cosas, bendición y maldición. Entonces ellos eran muy conscientes de la seriedad del paso que estaban dando. Así que podríamos imaginemos aquí, hay un grupo de más o menos 270 personas. No sabemos exactamente cuántas personas firmaron este pacto, pero imagínense que cada firma que era puesta, imagino ahí en un libro, cada firma era una manera de afirmar, esta vez sí seré fiel al Señor, esta vez quiero ser tuyo de verdad. Hermanos, esto es impactante. Lo que estamos viendo es sorprendente, es impactante. Y así como el pueblo renueva su pacto, pero esta renovación no se queda en palabras, sino que vemos que en los versículos 30 en adelante, ellos quieren mostrarnos de manera más palpable en qué consistía esta promesa. En segundo lugar, veremos las estipulaciones del pacto, del 30 al 39. Y hermanos, aquí vamos a profundizar muchísimo. Mira, no pienses que, bueno, esos judíos estaban bajo la ley de Moisés, yo no. ¿Qué tengo que aprender ahí, no? Pura historia nada más. No. Porque aunque no estamos bajo el pacto mosaico, gracias a Dios, hay muchos principios que nosotros debemos de considerar y aplicarlos en nuestra propia vida. Vamos al versículo 30 al 39. Entonces, hermanos, el pacto no fue genérico, fue un pacto específico. Ellos en esencia hicieron tres promesas. La primera estipulación del pacto fue abstenerse de contraer matrimonio con extranjeros. Versículo 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ellos se comprometieron a abstenerse de contraer matrimonio con extranjeros.
Esta instrucción, hermanos, es una alusión directa de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, donde Dios ordenó: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hijo para tu hijo. El problema de los matrimonios mixtos, es decir, la unión de una persona que no compartía la fe en el Dios de Israel, constituía, hermanos, un problema muy grave dentro de los libros de Esdras y Nehemías. Y tú puedes leer estos dos libros, y en los dos libros se va a exhortar a los pueblos a no mezclarse con los pueblos extranjeros. Esta alianza, hermanos, no era una cuestión étnica, sino espiritual, pues implicaba el riesgo de adoptar las prácticas idólatras o idolátricas de los pueblos vecinos. Y hermanos, la historia les debió haber enseñado a ellos y a nosotros los peligros de poder hacer alianzas con pueblos paganos. Porque ¿qué hace, hermanos, la idolatría en el corazón del hombre? Termina debilitando su fidelidad al Señor y corrompiendo su vida moral y espiritual. Hermanos, Dios no le dijo al pueblo, o no les dio esta prohibición por puro capricho. Dios, al contrario, como un acto de amor, les prohibió esto. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce que el corazón del hombre es rápido en desviarse. Es rápido en desviarse. Y un claro ejemplo de ignorar esta instrucción fue la vida de Salomón. Todos nosotros conocemos la historia de Salomón. Aunque comenzó su reinado con sabiduría y devoción, las Escrituras nos muestran sus múltiples alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras, que lo llevaron gradualmente a desviarse del Señor. Primera de Reyes 11, del 1 al 4, dice de esta manera: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, porque ciertamente hará inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y hermanos, ¿qué sucedió con la vida de Salomón? Pues al final de la historia leemos esto: cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Hermanos, cuando Dios te dice no os unáis en yugo desigual, no lo dice por capricho, lo dice porque te ama, porque sabe que tu corazón se puede desviar. Dios es intencional al decir: ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Así que, creyente, es por esa razón que Dios quiere preservar tu santidad al decirte: no te unas con pueblos que no conocen a Dios o que no tienen la misma fe que nosotros. Va a ser tu lloro y crujir de dientes y te va a terminar apartando del Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Las uniones con quienes no comparten la fe en el Dios verdadero terminan afectando el corazón antes que la conducta. Salomón no perdió su trono por falta de poder, sino por falta de fidelidad. Su corazón fue dividido y con él también se dividió el reino. Y vemos las grandes consecuencias de tomar esta decisión. Hermanos, la ley no buscaba crear un pueblo cerrado o nacionalista. Tengamos cuidado, ¿ya? No quiero aclarar esto porque puedes pensar que quizás Dios tenía en mente esto. Lo que Dios tenía en mente era formar un pueblo consagrado, llamado a reflejar el carácter santo de Dios en medio de las naciones. Si el matrimonio es un cuadro del Evangelio, dime, ¿de qué manera puede reflejar el Evangelio
la unión entre un creyente y un no creyente. No hay forma. No hay forma. En otras palabras, la separación tenía un propósito misionero, que Israel mostrara al mundo quién es el verdadero Dios. Esa era su misión. A diferencia de la iglesia, Dios no le ha dicho a Israel, por tanto, id a todas las naciones. El propósito misionero de Israel era atraer a las naciones para que conocieran al Dios vivo y verdadero. Este propósito de existencia se cumplió como que un chispazo de este propósito se cumplió con Salomón en sus mejores tiempos, cuando la reina de Saba llega a buscar y decir, o sea, yo había oído algo, pero ahora lo quiero ver con mis propios ojos y lo que he visto es mayor a lo que me habían dicho. Pero eso es un pequeño chispazo, un pequeño atisbo de lo que realmente Israel debió haber cumplido. Entonces, hermanos, Dios nunca rechazó a los extranjeros que querían servirle de verdad. De hecho, desde el Éxodo vemos que hubieron personas que estuvieron dispuestas a abandonar a sus dioses, abandonar sus creencias, su estilo de vida pagano para servir al Dios verdadero, y fueron incluidos. Y más adelante vamos a ver cómo una moabita es incluida no solamente en el pueblo, sino también en la línea mesiánica. Y es que vemos que el corazón de Dios siempre fue el mismo, un pueblo santo que le pertenezca por completo, no por raza, sino por fe. No por raza, sino por fe. De hecho, la inclusión de los gentiles siempre estuvo en la mente de Dios. Por eso hizo la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán en ti benditas. Pero hermanos, vemos que hay un segundo compromiso que el pueblo de Israel está haciendo. Y es un compromiso en 3 dimensiones. Le he puesto de esta manera para que veamos que estas 3 promesas, estas 3 dimensiones tienen algo en común: la fe y la dependencia en Dios. No se me duerman, hermanos. Estamos por terminar. Vamos a leer el versículo 31. Léalo conmigo, por favor, para que estemos atentos, así como en Esdras cuando se leía la ley. 10:31. A ver, hermanos, leemos el versículo 31. 2, 3. Asimismo, que si los pueblos de la tierra nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. En el año 7º dejaríamos descansar la tierra. Muy bien. Aquí hay 3, es una promesa en 3 dimensiones, por eso lo he puesto de esta manera. La segunda estipulación del pacto estuvo compuesta por un compromiso de 3 dimensiones, todas relacionadas con el tiempo, el trabajo y los recursos materiales. El pueblo se comprometió a guardar el día de reposo, a observar el año sabático y a liberar al pueblo de las deudas. Y es impresionante, hermanos, cómo hay mucho que aprender en esto. No porque vamos a animarles a guardar el sábado, sino que hay tantos principios aquí, hermanos, que aprender que se aplican a tu vida y a mi vida el día de hoy. Entonces veamos el primer compromiso, que era guardar el día de reposo. El pueblo no se limitó al mandamiento de guardar el sábado. Ellos fueron más allá y cerraron una laguna de muchos que usaban algún pretexto para justificarse. Ellos decían, bueno, no trabajo el sábado, pero seguían comerciando con los extranjeros que sí lo hacían. En otras palabras, no trabajaban directamente, pero participaban del mismo pecado al beneficiarse del comercio sabático. Como los paganos no guardaban el sábado, ellos sí comercializaban, y los judíos ahí con cierto pretexto buscaban también beneficiarse de eso. Por eso, el pacto deja en claro que no comprarían ni venderían en el día sagrado.
Guardar el sábado, hermanos, no era, escuchen esto, hermanos, guardar el sábado no era una simple formalidad legal, sino era una prueba de fe. Guardar el sábado era una prueba de fe. Obedecer este mandamiento significaba creer que descansar era mejor que producir. Que obedecer era más sabio que aprovechar una oportunidad de negocio. No, es que entre semana no he tenido nada, pastor. Pero el domingo siempre me sale, ¿no? Justo me sale el domingo. Una buena oportunidad. Y que la provisión de Dios es más segura que la ganancia del esfuerzo humano. Hermanos, en un mundo donde el valor se mide por la productividad, el día de reposo recordaba al pueblo que su identidad no estaba en el trabajo, sino en el Dios que sostiene y provee. Su identidad no está en el trabajo, sino en el Dios que provee y sostiene. ¿Recuerdan lo que les enseñé respecto a la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué Dios quiso que habitaran en tabernáculos, en tiendas? Tiendas que eran muy precarias y que estaban muy expuestos a cualquiera. ¿Por qué? ¿Qué propósito tenía si ahora ya teníamos los muros? Y un muro te protege más que una tienda. El Señor quería que de vez en cuando el pueblo habitara en tiendas para que recordara: tu confianza no debe estar en tus muros, sino deben estar en mí. Tu confianza debe estar en mí. Pero este descanso semanal no era el único recordatorio de la dependencia en Dios. El pacto también incluía descanso mucho mayor, un reposo que abarcaba toda la tierra, un año sabático. O sea, si ya les costaba de por sí guardar un día, un año sabático, consagrado específicamente para Dios. Y ahí vemos entonces la observación del año sabático. Cada 7 años, el pueblo debía dejar descansar la tierra. No debían sembrar, ni cosechar, ni recoger el fruto de sus campos. A simple vista, hermanos, eso parecía un desperdicio, una locura económica. ¿Cómo vamos a dejar la tierra descansar un año? ¿Cómo iban a sobrevivir sin trabajar la tierra en un año entero? Bueno, hermanos, Levítico 25, del 21 al 22, en este texto Dios prometió a su pueblo que el 6º año produciría lo suficiente para 3 años. Dios dijo: en el 6º año, tu producción será tan abundante que te va a alcanzar, no para ese año sabático que no vas a trabajar, te va a alcanzar para 3 años. Pero esto era necesario, hermanos, que ellos le creyeran a Dios. Era necesario que ellos le creyeran. Obedecer esta orden requería fe profunda. Guardar el año sabático era decir con hechos: Señor, creemos que tú eres suficiente. Creemos que tú eres nuestro proveedor, incluso cuando nosotros dejamos de producir. Hermanos, cuando te boten del trabajo y te quedes sin trabajo, no te desesperes. El Dios que proveyó ese trabajo es el Dios que puede sostenerte y puede proveer para ti. Pero ni bien nos quedamos sin trabajo, estamos desesperados, jalándonos los pelos. ¿Ahora qué hacemos? Como si todo dependiera de ti, como si la providencia, como el sustento dependiera de ti. Ahora, no estoy diciendo que te quedes de brazos cruzados. Sal a buscar trabajo, hermano, ¿eh? No me malinterprete. Pero confía en el Señor. Él es tu sustentador. Él es el que te da las fuerzas, Él te da la energía, Él es el que te da la gracia para que puedas ser hallado, aceptado dentro de un trabajo, hermano. Confía en el Señor.
Era básicamente creer literalmente lo que Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos de redecir estas verdades. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia cuando todo el entendimiento humano te diga lo contrario. Porque, hermanos, el mundo piensa diferente. Los parámetros, los estándares de vida del mundo son muy diferentes a los nuestros. Pero tú tienes que decir: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero si dejar descansar la tierra era difícil, todavía había un paso más radical de confianza en el Señor. ¿Sabes qué era? Perdonar las deudas. Liberar las deudas. El compromiso final dentro de esta estipulación era perdonar las deudas en el 7º año. Cuando llegaba este tiempo, cualquier dinero prestado dejaba de ser exigible. Y los que debemos decimos: ay, ¿cómo no hay eso acá, no? Pero, hermanos, lo que se debía ya no se debía pagar más. Obedecer este mandato era profundamente contracultural. Perdonar lo que se debía significaba renunciar voluntariamente a algo que legítimamente te pertenecía. Y una cosa es perdonar pues 10 soles, ¿verdad? Otra cosa es pagar $1,500, $1,000,000, porque se pedía prestado muchas veces cantidades enormes. A veces las propiedades eran embargadas, etc. Solo un corazón lleno de fe podía hacerlo. Creer que Dios es quien enriquece y que la generosidad no empobrece, sino que honra al Señor, era algo que demandaba fe. Era una declaración práctica de que todo lo que uno posee proviene del Señor y que Él puede suplir incluso aquello que uno pierde por obedecer. Tenían que pagar o perdonar todas sus deudas. Y tú dices: hermano, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no guardo el sábado, peor el año sabático, ni pues ando perdonando cada 7 años las deudas de todos, ¿no? Hermano, lo cierto es que aunque nosotros no estamos bajo la ley mosaica, no estamos obligados a guardar el sábado como los israelitas lo hacían, ni observar el año sabático, pero los principios espirituales detrás de cada una de estas ordenanzas siguen siendo aplicables y relevantes para nuestras vidas. Vamos a resumirlas de esta manera. El día de reposo nos enseña que debemos descansar en la provisión del Señor y reconocer que no vivimos de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. En un mundo obstinado con producir más y descansar menos, porque mientras den las fuerzas, dice, ¿no? 2, 3 trabajos, ¿no? El cuerpo todavía da, dice, ¿no? Más y más y más. Vivimos en un mundo así. Dios sigue recordándonos que la verdadera seguridad no está en tus logros, sino en aquel que te sostiene. Hermanos, no puedes confiar en tu trabajo. Una pandemia nos ha demostrado que nada es seguro. No, mi trabajo es seguro. ¿Vino una pandemia? Algunos, ¿verdad? Nada es seguro. Tu confianza debe estar en el Señor. El año sabático nos recuerda que debemos confiar en el Señor incluso cuando nuestra lógica no entiende sus caminos. Hay momentos en los que obedecer parece improductivo o arriesgado, pero cada acto de fe nos enseña que Dios siempre honra la obediencia. Y por último, la liberación de las deudas apunta al perdón y la generosidad. Así como Israel debía liberar a sus deudores, nosotros hemos sido llamados a perdonar. El Evangelio nos enseña que un corazón que ha sido perdonado aprende a perdonar a otro. La palabra de Dios dice que de la manera que Cristo nos ha
perdonado. Nosotros debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Si tú has sido objeto de la gracia de Dios, del perdón de Dios, ese mismo perdón debes extenderlo a tu hermano. No retengas eso para ti mismo, extiéndelo. En otras palabras, las 3 leyes antiguas siguen hablándonos hoy, no como cargas. Gracias a Dios no estamos bajo la ley mosaica, pero todo esto era sombra que nos apunta al Evangelio. En Cristo encontramos nuestro verdadero descanso, nuestra plena provisión y el perdón completo de nuestras deudas espirituales. Todo esto nos está apuntando a Cristo, hermanos. Amén. Amén. Y por último, hermanos, y ya estamos terminando aquí, ellos prometieron sostener la casa de Dios con ofrendas y primicias. Versículos 32 al 39. Entonces aquí llegamos al último compromiso del pueblo, apoyar el culto de Dios en el templo. Y miren las referencias que hay del templo en estos versículos, del versículo 32 al 39. Lo voy a leer, dice, para la obra de la casa de nuestro Dios, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Versículo 34, a la casa de nuestro Dios. Versículo 35, a la casa de Jehová. Versículo 36, a la casa de nuestro Dios. Versículo 36, que ministran en la casa de nuestro Dios. Versículo 37, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Versículo 38, a la casa de nuestro Dios. Y el versículo 39, que para mí es la cereza del pastel, dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos tenían que dar para los panes de la proposición, para el aceite, para la leña que encendían ahí los sacrificios, para sostener a los levitas, a los sacerdotes. Ellos se comprometían con la casa de Jehová. El propósito de la ley mosaica y del templo era que el pueblo pudiera disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué el pueblo tenía que involucrarse? Porque el templo era ese símbolo de la presencia de Dios y todos participaban. ¿Por qué? Porque ellos con gozo se congregaban en ese lugar. Ellos decían, esa es la casa de Dios. Esa es la casa de mi Dios. Y por eso nos vamos a involucrar todos. Esas obligaciones no eran un sistema legalista, hermanos, sino una expresión de amor, gratitud y de adoración. De igual manera, hermanos, los compromisos que asumimos al formar parte de una iglesia local no son legalistas, son maneras concretas de que buscamos vivir en comunión con Dios y disfrutar de su favor. Pero entendamos un poco más antes de aplicar esto a nuestras vidas. Dios prometió, morar en medio de su pueblo, pero para que su presencia no los consumiera por causa del pecado, ellos debían ofrecer sacrificios que los purificaran. Los sacrificios no eran un fin en sí mismo, sino un medio para poder acercarse y gozar de la presencia de Dios. Sostener el ministerio, entonces, en el templo, en realidad era una forma de sostener la relación con Dios mismo. El templo trataba de la presencia de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, nosotros ya no tenemos un templo como el de Salomón o el templo que tenían los judíos de antaño. Nosotros ahora somos el templo. Nosotros somos el templo. Mira lo que dice 1 Corintios 16, 2. Y como nosotros somos parte del templo, nosotros tenemos que involucrarnos en este templo. Tú necesitas involucrarte en este templo. 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad. No, me voy a dar porque están debajo de un toldito, ya les voy a dar, pues, ¿no? No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que hoy, hermanos, hoy somos llamados a comprometernos con el nuevo templo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por tanto, hermanos, comprometernos hoy con el templo es comprometernos con su iglesia. Yo te pregunto, estimado hermano, ¿estás comprometido con tu iglesia? ¿Estás comprometido con tu iglesia? A mí me duele ver, hermanos, cómo muchas veces somos indiferentes. Así como llegamos, nos vamos. Y ni bien el pastor dice amén, ya ¡fum!, ¿no? Cuando, hermano, tú eres llamado a involucrarte en tu iglesia. Este es el templo de Dios. No las paredes, no el toldo. Tú eres parte del templo. Tú eres el templo. Tú eres la morada de Dios. Y Dios dice que te ha dado dones para la edificación de este templo. Este templo es edificado por la palabra de Dios. Sí. Pero también es edificado por los dones que Él te dio. Esos dones, creyente, no te pertenecen. Son de Dios para su templo. Y hermanos, la Biblia dice que algunos edifican en oro, piedras preciosas, pero otros edifican en heno, en madera, heno u hojarasca. ¿En qué estás edificando tú? Mira, piedras preciosas no es la predicación, ¿eh? Y heno, hojarasca, pues el que limpia, ¿no? ¿Será? No. Tú puedes hacer una misma labor. Tú puedes predicar, puedes pararte en este púlpito, pero uno puede estar edificando en oro, en piedras preciosas, y otro puede estar haciendo la misma labor edificando en madera, heno, hojarasca. ¿En qué estás edificando tú? Puede haber una persona en recepción haciendo la misma función, uno edificando en oro, piedras preciosas, otro en madera, heno, hojarasca. Puede haber un maestro de escuela dominical. Uno de ellos puede estar edificando en oro, en piedras preciosas. Otro, haciendo la misma función, puede estar edificando en madera, en hojarasca. Mira, y nosotros no somos quien para poder examinar las motivaciones y decir, este hermano me parece que es media maderita, ¿no? No, porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él va a revelar las intenciones de tu corazón, creyente. Yo como pastor no puedo juzgar tus motivaciones, pero Dios sí sabe. Él va a revelar las intenciones de tu corazón. ¿Qué tan comprometido estás con tu iglesia, con el templo? Con el templo. Podrías decir entonces, hermano, que tu vida refleja el mismo corazón dispuesto de sostener, servir y edificar la casa donde Dios habita. Y no me refiero a las paredes, me refiero a este pueblo, porque este es el templo. Hermanos, el pueblo de Israel ha firmado un compromiso con sinceridad. Ha prometido obedecer, guardar la ley y sostener la casa de Dios. Pero como toda promesa humana, esa fidelidad pronto se vería probada y debilitada. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque si tú haces promesas en tus propias fuerzas, tarde o temprano, tan pronto como temprano, vas a quebrantar esas promesas. Porque yo estoy seguro que ahorita tú estás diciendo, ya pastor, la entendí, la tengo clarita. El próximo domingo vengo a las 8 de la mañana y me involucro y voy a servir en mi iglesia y todo esto. Y sabes, eso va a surgir un efecto en tu propia vida, como cuando tú sirves una Coca-Cola en un vaso y hay esa efervescencia. Yo recuerdo cuando salía de los campamentos,
Yo quería cambiar el mundo, hermanos. Y decía, wow, ahora sí a las misiones, me voy a los no alcanzados. Pasaba un mes y eso simplemente se esfumaba. ¿Sabes por qué? Porque son promesas hechas en tus propias fuerzas. No me quiero meter en el texto que le va a tocar al pastor Rubén, pero si tú llegas al capítulo 13 de Nehemías, ¿sabes lo que sucede? Rápidamente, Tobías, sabemos quién es Tobías ya. Tobías el enemigo viviendo en una habitación en el templo. Los levitas sin sustento abandonaron el ministerio. El día de reposo fue profanado con comercio y trabajo, y matrimonios con mujeres extranjeras se volvieron a unir otra vez. ¿Sabes, hermano? Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho promesas y hemos fallado. Y yo sé que nos hemos frustrado. Nos hemos frustrado y quizás hemos dicho, no, pues, ya no vuelvo a la iglesia. No, ya no voy a intentarlo otra vez. Hermanos, Nehemías no nos narra esto para burlarnos del pueblo, sino para mostrarnos una verdad profunda. La obediencia humana, por sincera que sea, no puede sostenerse sin la obra transformadora de Dios. ¿Y saben lo que los judíos necesitaban? Más que poner por escrito su compromiso, su pacto, ellos necesitaban un nuevo corazón. Ellos necesitaban un nuevo corazón. Por eso Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. Y es aquí, hermanos, donde el evangelio nos muestra algo glorioso. Lo que el pueblo de Nehemías no pudo sostener con sus propios esfuerzos, Cristo lo cumplió perfectamente. Él vino como mediador de un nuevo pacto, no basado en nuestras promesas, sino en la promesa cumplida por Dios. Él sabía que el pacto mosaico era algo que el hombre no podía cumplir en sus propias fuerzas. De hecho, por eso Pablo va a decir que la ley trae el conocimiento del pecado. Intenta evaluar tu vida por la ley mosaica y te vas a dar cuenta que eres incapaz de poder cumplirla. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús tenemos un mejor pacto con mejores promesas y Él se ha comprometido a cumplir este pacto. Ya el pacto no es condicional, el pacto es incondicional porque Él ha comprometido su nombre, su gloria para cumplir este pacto. Así que, hermanos, sí, somos llamados a comprometernos a la obediencia, a la pureza y al servicio, pero no lo hacemos confiado en nuestras propias resoluciones, sino descansando en la gracia que nos capacita. Entonces, no vayas al Señor diciéndole, ahora te prometo esto, te prometo lo otro. Sino dile, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Ayúdame, Señor. Me has mostrado una debilidad, me has mostrado mi propia necesidad espiritual. Señor, sí, reconozco, ese es mi pecado. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, no me sueltes, Señor. Ayúdame. Sostén mi fe, Señor. Ayúdame a ser consecuente con mis palabras. Ayúdame a vivir en la verdad de tu palabra. Estimado amigo que me escuchas, si no conoces a Cristo y constantemente estás quebrantando tus propias promesas, ¿sabes por qué sucede esto? Porque no hay un poder en ti que te lleve a cumplir esas promesas. Necesitas al Espíritu de Dios. Necesitas un poder fuera de ti mismo para poder cumplir, honrar al Señor con esas promesas que tú le haces. Necesitas nacer de nuevo. Pero tú creyente, tú que has nacido de nuevo, ya que tienes al Espíritu Santo, busca depender de Él. No seamos orgullosos. Busquemos ser humildes. Busquemos el rostro del Señor diciéndole, te necesito, Padre.
te necesito, no soy capaz de poder vivir en esta realidad, ayúdame. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Oremos.